Buenos días hermanos, qué lindo es estar reunidos una vez más, un domingo, para escuchar la palabra del Señor. Hoy va a estar a cargo de Francisco López, un hermano que tiene tantas historias de vida, historias de cuando era chico inclusive y ya conocía al Señor. Qué hermoso que es saber que uno puede conocer esas historias de vida, ¿no? Y esos caminos que tiene el Señor preparados para cada uno de nosotros, que tenemos que transitarlos y a veces decimos, ¿por qué no conocimos antes al Señor? El Señor tenía su tiempo para cada uno de nosotros, ¿no? Y vamos a orar para que el Señor ilumine nuestros corazones en este día. Amado Señor, Padre Celestial, Dios eterno y único de los cielos, te agradecemos, amado Padre Celestial, tu bondad y la gran misericordia que has tenido para con nosotros. Enviaste a tu Hijo unigénito para que nosotros fuésemos salvos, el cual murió en la cruz por cada uno de nosotros y al tercer día resucitó. Y sabemos, Señor, que hoy está sentado a tu diestra, Señor. Sin esa obra nosotros no podríamos haber comprendido nuestro estado de pecadores y cuánto significa una vida santa en tu presencia. Gracias, amado Padre Celestial, porque Él fue el único que fue acepto, que hizo toda la obra y no se le observó pecado. Y nosotros, amado Padre Celestial, por Él tenemos entrada al lugar santísimo. Y somos llamados hijos tuyos, amado Padre Celestial, porque reconocemos que nuestro mediador es el Señor Jesucristo. Gracias, amado Padre Celestial, por esto. Gracias, Señor, por habernos dado esta posibilidad de hacer esta reunión. Y te pedimos, por favor, Señor, que ilumines nuestros corazones, que nos des fortaleza, que nos des sabiduría para poder discernir cada una de las cosas que tú tienes guardadas en cada una de las palabras de Francisco López, en las que nosotros nos podemos identificar en nuestras vidas y las podamos poner en práctica. Y seamos hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Te pedimos, por favor, Señor, que ilumines a Francisco López y que ilumines a cada uno de sus familiares también, amado Padre Celestial, que seguramente lo están acompañando. Gracias, Señor, por todo esto, te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre soberano de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora vamos a cantar dos coros y un himno. Seguramente estábamos hablando de transitar por la vida, de caminar por la vida. Vamos a cantar Sendas Dios hará, enganchada con fuerte Dios. Y también estuvimos hablando de la obra redentora del Señor. Entonces vamos a cantar el himno 15, Cantaré a Cristo. Y necesitamos tener los ojos abiertos a nuestra vida, abiertos a cómo transitamos nuestra vida aquí en la tierra, pero también cómo vamos a presentarnos frente al Señor. Abre mis ojos a la luz. Así que es el coro número 5. Así que los dejo con los chicos de la orquesta y después nos volvemos a encontrar. Y después ya estará hablando Francisco López. Muchísimas gracias, hermanos. Nos vemos luego.
Buenos días, hermanos. Es un placer para mí estar en vuestra compañía en esta oportunidad con los hermanos allí. Un fuerte abrazo, un saludo cordial para toda la familia, y muchas veces estamos mirándoles a través de YouTube o Zoom las distintas reuniones, pero hoy lo estamos haciendo ya con un mensaje grabado, lógicamente, para que ustedes lo tengan allí cuando el Señor así lo disponga. De todas maneras, muchas gracias, que el Señor les bendiga. Y en esta oportunidad quisiera que compartamos un mensaje sobre la lluvia en la Biblia, en la palabra de Dios. El significado de la lluvia, un tema que muchas veces no tocamos o muy poco se toca, y entonces quisiera compartirlo con ustedes, mis hermanos y hermanas, allí en vuestros hogares. Y vamos a leer algunas porciones de la palabra del Señor. Vamos a comenzar leyendo allí al principio de la Biblia, en el Génesis, capítulo 8, unos versículos que nos hablan de este tema. Versículo primero del capítulo 8. Y dice así la palabra del Señor: y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero de mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y vamos al capítulo siguiente, el capítulo 9, versículo 11 y 12, donde dice también allí lo siguiente para cada uno de nosotros: estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Vamos a leer otras porciones más de la palabra de Dios, textos así separaditos, para que podamos también tenerlos presentes en esta oportunidad. Dice allí en la profecía de Ezequiel, capítulo 34 y el versículo 26, lo siguiente: y daré bendición a ellas
y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y leemos otro texto en Jeremías, capítulo 5, versículo 24. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega, etcétera, etcétera. Bien, hermanos, estas lecturas que hemos leído seguramente se habrán dado cuenta que nos hablan lógicamente, perfectamente de lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Primero lo hizo a su pueblo, pero ahora quiere decirnos a nosotros. No olvidemos que lo que la profecía dice, especialmente en el Antiguo Testamento, tiene que ver también con nosotros. O sea que si la lluvia en aquel tiempo era beneficiosa, en cierto modo, no siempre lo fue, pero en gran manera, como hemos leído, sí, es para nosotros hoy como creyentes en Cristo. Hermanos, pensamos que este tema, que es un tema común, que no, como he dicho antes, no se trata mucho, pero que tiene importancia según la Biblia, la palabra de Dios. Cuando nosotros pensamos que muchas veces hace falta, lógicamente, la lluvia, pero hermanos, como creyentes en Cristo, necesitamos la lluvia de bendición de Dios sobre su pueblo. Nos dice casi al comienzo de la Biblia, en el capítulo 2, que nos hemos leído de Génesis, versículo 5, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. También leemos en Levítico 26:3, si anduviereis en mis caminos y en mis decretos, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará sus frutos. El profeta Zacarías, en el capítulo 10 y el versículo 1, dice lo siguiente. Ustedes saben que a mí me gusta decir muchos textos de la Biblia que hable más de lo que podamos decir nosotros. Dice allí ese texto, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. En Ageo capítulo 1, versículo 9, termina diciendo, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de nosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Hermanos, hay muchas menciones acerca de la lluvia en la palabra de Dios. Esta lluvia que, como el mismo Señor dijo en el Sermón de la Montaña, Dios la envía sobre justos e injustos en su gracia maravillosa. O sea, que esa lluvia bendita que viene de parte de Dios cae sobre todos los humanos. Hace llover sobre los creyentes y hace llover sobre los que son del mundo, que no lo son. Pero esa gracia, queridos hermanos, no hace que el ser humano recapacite, que se arrepienta. No reconoce la bondad, no reconoce el poder de Dios en absoluto.
Nuestro propósito es referirnos, lógicamente, a la lluvia, bajo el punto de vista espiritual, por supuesto. Esto es lo importante que podamos tomar en esta oportunidad, mis hermanos, porque hay lluvia de bendición. ¿Para quién? Para el que confía en Cristo, nuestro Señor. Y hay lluvia de maldición, lamentablemente, y castigo para los que rechazan el amor de Dios. Dios había creado todas las cosas en el comienzo, como ya leemos en la Escritura y como sabemos bien, especialmente los creyentes. Dios tuvo que anunciar la lluvia más larga que se menciona, que cayó sobre la tierra 40 días y 40 noches. Toda la tierra quedó anegada bajo el agua y pereció toda la humanidad. Solo una familia de 8 personas fueron salvadas, según nos narra la Escritura, la palabra de Dios. En aquellos días, como en el día de hoy, había burladores que, lógicamente, perecieron en el diluvio. Estamos viviendo semejante, dice la Biblia, hoy a los días de Noé, de aquel tiempo. Nos estamos, hermanos y hermanas queridas, aproximando a la venida de Cristo, cuando el Señor vendrá a buscar a su iglesia, a sus redimidos, no a los que están ocupados en las cosas de la tierra, como leemos en Mateo capítulo 24 y versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será en la venida del Hijo del Hombre. Así como se habla de una larga lluvia en tiempo de Elías, otro hecho fabuloso que encontramos en la palabra de Dios, hubo una larga sequía de 3 años y medio. No hubo lluvia ni rocío en esos largos años. Después, podríamos decir, de los cuales Elías oró y el Señor dio la lluvia, dice la palabra, que hacía tanta falta. ¿Se imaginan? 3 años y medio sin llover. ¿Cómo estarían los campos? ¿Cómo estarían las personas? ¿De dónde sacarían el agua? Tal vez que faltaría, seguramente. Dice Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio la lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¡Qué maravilla! Casi imposible. ¿Se dan cuenta el poder, hermanos y hermanas, de la oración? ¿Se dan cuenta qué grande que es esto? A veces no podemos admitirlo, pero es así, hermanos. La palabra de Dios nos enseña. Dios estaba castigando a su pueblo. Todas las lluvias de juicio que cayeron sobre Israel eran, ¿por qué? Por la desobediencia de ese pueblo hacia Dios. Hermanos, aplicando esto a nosotros, si no recibimos la lluvia de bendición de Dios,
es por causa de nuestra desobediencia al Señor y a su palabra. En tiempos de Jeremías también hubo una terrible sequía. Se secaron las lagunas, la tierra se desquebrajó, murieron los animales. ¿Por qué? Preguntamos. ¿Por qué fue eso? Hermanos y hermanas, y leemos en la palabra, por el pecado, por la rebeldía del hombre, nada menos que en tiempos de Jeremías, que fue terrible. ¿Cómo sufrió este hombre? ¿Cómo predicó a tantos miles y miles de su pueblo y de los pueblos aledaños? Y no quisieron obedecer, por el contrario, arremetieron contra él. Sin embargo, allí estaba el Hijo de Dios, mirando no solamente el Hijo de Dios, el mismo Señor, el pecado y la rebeldía del hombre. Hubo tiempos entre nosotros y otros lugares, lluvias terribles, pero también grandes sequías, como ya conocemos lógicamente. Estos días pasados veíamos algunos incendios tremendos en varias provincias, especialmente en Córdoba. Y estos días veíamos, al contrario, grandes calles que parecían ríos de la lluvia tremenda que había caído, como Córdoba y otras provincias. Dios está hablando al hombre porque le ama. Pero ¿sabe una cosa, mis queridos hermanos y amigos? El hombre no entiende o no quiere entender. En Levítico capítulo 26 hemos leído que el propósito del Señor era darles lluvia en su tiempo, pero Dios tiene sus exigencias en todas las cosas. Él, no olvidemos que es soberano. Nada de idolatría, tener reverencia a Dios, andar en sus decretos y ponerlos por obra. Entonces la tierra daría su fruto, pan en hartura, y habitarían seguros sobre la tierra. Dice Dios, y yo daré paz. ¿Tiene paz Israel? No la tiene ni la tendrá hasta el día que reconozcan a aquel que traspasaron y se arrepientan. Dios ama a su pueblo. Por algo lo escogió. Cristo lloró sobre Jerusalén, pero ellos no quisieron colocarse bajo las alas de la bendición del Señor. No entendieron el mensaje de Cristo tocante a la paz. Mataron sus profetas y lo hicieron con él mismo, Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Queridos, queremos iglesias bendecidas. Queremos iglesias bendecidas, repito. Queremos familias fortalecidas espiritualmente. Las condiciones son las mismas. Quitar lo que sería idolatría. Obedecer los preceptos del Señor. La respuesta vendrá. Yo daré lluvia a su tiempo. Sí, mis hermanos. Es el Señor que puede decirnos en este día que Él nos dará la lluvia a su tiempo. Fíjese qué preciosa es la canción
de David en el Salmo 68, versículo 7. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. A tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Estaba realmente exhausta. Y el Señor la reanimó, mandando esa lluvia tan necesaria para sus moradores. Dios estaba allí guiándoles, aunque ellos no se sujetaban a su ley. No. Por lo cual cayeron postrados en el desierto aquellos que no quisieron oír la voz de Dios. Dios le prometió a Israel la mejor de las tierras, la tierra que fluye, fíjese qué frase esta tan preciosa, la tierra que fluye leche y miel. Ese regalo era el resultado de la abundante lluvia que Dios había mandado, pero había que conquistarla. Había que conquistarla, esa tierra, y desalojar todo lo que molestaba. Tardaron años en entrar en esa tierra. Tardaron años para entrar en la tierra que el Señor les había prometido. Había un pueblo negligente, diríamos, en esta oportunidad. Y aquí terminó la historia. Pregunto, ¿y aquí terminó la historia? No. Dejaron con vida lo que tenían que haber destruido. Aquellas cosas que tenían que haber dejado, no las dejaron. Entonces Dios pudo ver el corazón de aquel pueblo que no hacía su voluntad. El mundo se mezcló con ellos y fue su ruina. Claro que sí. Ese vulgo a veces entre nosotros impidiendo la bendición y no nos damos cuenta, no lo advertimos, mis hermanos. Ahí tenemos un personaje que cuántas veces hablamos de él, Job, por ejemplo. Job se caracterizó de haber hecho muchas preguntas. Dios también le pregunta a Job, allí en el capítulo 38 y el versículo 28, ¿tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? Repito, ¿tiene la lluvia padre o quién engendró las gotas del rocío? Hay dos preguntas aquí. Y sigue Dios preguntando muchas veces más en estos capítulos del libro de Job. A lo que contesta y dice Job en el capítulo 40, versículo 3. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, dice Job. ¡Qué humillación, hermanos y hermanas, de parte de Job! Pero el fin del Señor en la experiencia de Job es maravilloso. Ya conocemos toda la historia, tantas peripecias, tal vez como ningún hombre él pasó en su vida. Sin embargo, fue premiado al final de su vida. Hermanos, qué oportuno sería poner nuestra mano sobre nuestra boca y dejar que el Señor hable. Lluvias de bendición a su tiempo, ya que Dios para cada uno tiene su tiempo. Si promete bendición y nos sujetamos a la disciplina del Señor,
La lluvia de bendición vendrá seguramente. Leemos en Isaías 55, 10, que nos dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¡Qué hermoso texto! ¿Cuántas veces decimos de estas palabras del profeta cuando estamos anunciando la palabra de Dios, el Evangelio a las almas? Que la palabra ha de ser predicada y no volverá vacía realmente. Hermanos, recordamos lo leído en Zacarías 10:1. Pedid al Señor y os dará lluvia abundante, la lluvia temprana en el tiempo de la siembra y la tardía en el tiempo de la siega. Una lluvia fuera de tiempo puede arruinar toda la cosecha. Realmente, ¿cuántas veces está por cosechar y justo cae una abundante agua del cielo? Esa lluvia que tal vez no viene bien para el trabajador del campo, pero que Dios la manda. Hermanos, después de la lluvia, dice en 2 Samuel 23:4, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Hermanos, pensemos en nosotros. ¿Hemos crecido suficientemente o hay raquitismo espiritual? Lo ideal es que haya brotes, ramas, fruto, y poda y limpieza si es necesario. En el Salmo 65, versículo 9, dice el salmista, visitas la tierra y la riegas en gran manera, la enriqueces con el río de Dios. Lleno de aguas preparas el grano de ellos, cuando así las dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, las ablandas con las lluvias, bendices sus renuevos. Qué hermosa porción esta que nos está hablando tan claramente de este tema que estamos mirando. Hermanos y hermanas, que el Señor ablande nuestros corazones, que a veces están duros realmente, y que puedan ablandarse con la lluvia del cielo en cada uno de nosotros. Pero ¿saben una cosa? Que hay también algunas otras cosas que impiden la lluvia. Por causa del pecado de Israel, el Señor cerraría los cielos. Si confesaban y se arrepentían, vendría la lluvia. Si hay pecado en nuestras vidas, queridos hermanos, si hay cosas ocultas en la iglesia, el Señor puede cerrar los cielos y detener la lluvia de bendición. En Ageo capítulo 1, versículo 9, se ve la negligencia del pueblo y dice, mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Miren lo que está diciendo aquí esta profecía en el Antiguo Testamento, nada más y nada menos en el libro de Ageo.
Hermanos, la lluvia de bendición, tanto para Israel como para nosotros también, tiene a través de la obra de Cristo y de su bendita persona. Y viene justamente a través de esto para cada uno de nosotros. Oremos para que haya brotes, ramas fructíferas en cada una de nuestras vidas. Que se ablande la tierra buena de nuestro corazón. Que la lluvia sea abundante, que el Señor nos humille. Pidamos perdón y reconozcamos nuestros errores. Finalmente, la lluvia vendrá seguramente, ya que Dios desea bendecirnos ricamente. ¿Recuerdan aquel himno que muchas veces cantamos? Lluvia de bendición grandes. Haznos que nosotros podamos tener esa bendición grande. Las lluvias grandes ya vendrán. Cantamos en otra estrofa. Y esas lluvias vendrán a nuestra vida, a nuestras congregaciones, cuando estamos en condiciones delante del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Gracias, Francisco, por este mensaje que nos ha dado. Vamos a orar para hacer el cierre. Amado Señor, Padre Celestial, te agradecemos, amado Padre, por cada una de tus bendiciones. Te agradecemos, Señor, por la palabra que nos has dado por medio de Francisco López. Y te agradecemos, amado Padre Celestial, porque tu palabra es una palabra de sabiduría y de tranquilidad en nuestros corazones. Es un bálsamo en estos momentos. Te agradecemos, amado Padre Celestial, porque sabemos que tenemos que trabajar en cada uno de nosotros para que tu palabra sea una palabra de vida y una palabra que lleve buenos frutos. Te pedimos, por favor, Señor, que bendigas a la familia López, que tanto trabaja para ti y que tantas obras ha hecho para ti. Te pedimos por cada uno de ellos, amado Señor, bendícelos y dale la fortaleza para seguir adelante en cada una de las situaciones. Te agradecemos, Señor, y sabemos que tú eres el Dios único y verdadero. Todo esto te lo agradecemos en el nombre sagrado de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, Francisco, muchísimas gracias por el mensaje y en verdad que siempre es edificante escucharlo. Y bueno, nos veremos en la próxima y nos vemos esta noche y en la Cena del Señor a las 20 horas. Muchísimas gracias y hasta pronto.